Bueno, ya hemos dado esos 3 minutitos de rigor y creo que ya podemos empezar. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí y por vuestra puntualidad. Y bueno, hoy tenemos la tercera sesión, el tercer taller formativo sobre digitalización administrativa. Y en este caso vamos a hablar, bueno, recordaréis que en el primero hablamos sobre lo que era la digitalización administrativa y hablamos un poco de digitalización en general. En el segundo hablamos sobre la parte legal de la firma digital, sobre su legalidad tanto en España como en Europa. Y en este vamos a hablar específicamente sobre casos de uso de firma digital, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, un pequeño recordatorio de firma electrónica. Recordad lo que os conté en el pasado taller. Primero, bueno, Docuten es un prestador de servicios de confianza. Esto es una figura que se define en la legislación europea, que permite realizar ciertos servicios de confianza, de transacciones electrónicas. A nosotros lo que nos permite esto es poder emitir certificados cualificados sin ningún problema y además, bueno, es un aval a nuestro servicio de firma digital. Os dije el otro día que no es que sea estrictamente necesario que el servicio de firma digital nos lo dé un prestador cualificado de servicios de confianza, pero evidentemente ayuda que eso sea porque tiene que pasar una serie de filtros y así nos garantiza que hace las cosas adecuadamente. Bueno, también os comenté, hablamos sobre los 3 niveles de firma, 3 niveles probatorios de firma que define el reglamento EIDAS. La firma simple, en la que identificamos de una manera más ligera al firmante, normalmente con un botón o algo de ese estilo. La firma avanzada, en donde recogemos una serie de evidencias que identifican al firmante. Puede ser una firma con OTP, en la que nos mandan un código de un solo uso a nuestro teléfono móvil, o puede ser una firma biométrica, por ejemplo, donde recogemos todos los trazos biométricos de la persona haciendo el trazo. Bueno, aquí identificamos de una manera más fuerte que la firma simple al firmante, pero con evidencias, y la firma cualificada, al que da el máximo nivel probatorio el reglamento EIDAS, que básicamente se hace con un certificado cualificado que además debe ser conectado de una manera adecuada, con un dispositivo como los que conectamos el DNI electrónico o, por ejemplo, que esté en un servidor, que se haya creado en un servidor en el que nosotros tengamos que conectarnos de una manera segura para utilizarlo. ¿Vale? En Docuten tenemos nuestra suite de firma, lo que tiene son soluciones de firma simple, de firma avanzada y de firma cualificada que se pueden utilizar en diferentes casos y en diferentes entornos de uso. Entonces vamos primero a comentar también brevemente, porque es importante la firma digital, que esto también lo comentamos el otro día, pero creo que es algo relevante a resaltar cuáles son las ventajas. Creo que la mayoría las tenéis claras, pero seguro que hay alguna cosa que no habéis tenido en cuenta. Por un lado, es mucho más ágil el proceso en digital que en papel. El papel tiene las limitaciones del formato, de tener que trasladar ese formato físicamente y no poder enviarlo de manera telemática. Tú cumplirás toda la legislación, es decir, la firma digital es totalmente legal y te ayuda a cumplir la legislación, y esto lo veremos con casos como el de la PRL. Y también aumentamos sobre todo la productividad. Productividad y eficiencia son quizás los dos valores más claros en los que mejoramos. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer tareas repetitivas. Y esto veréis los casos de uso, pero uno de los más obvios es en recursos humanos, pues muchas veces un departamento de recursos humanos se dedica a tener citas con los empleados para que firme la documentación, para entregársela, para todo eso, y bueno, eso se puede evitar plenamente. Esto solo es un ejemplo, ¿no? Y el último que yo destacaría, el último beneficio, y que no es menor, es que la documentación creada y firmada en digital, podemos conservarla en digital, y toda la información es mucho más accesible. Es decir, es mucho más fácil llegar a un archivo digital y buscar un documento que llegar a un archivo físico. Y eso se lo van a agradecer pues hasta los inspectores de trabajo, que cuando buscan un contrato pues es mucho más fácil buscarlo en un repositorio digital que en un archivo físico. Y bueno, teniendo todo esto en cuenta, que no es menor, la legislación que explicamos el otro día, las ventajas del uso de la firma, ahora lo que vamos a ver en este webinar es cuáles son los casos habituales que se suelen utilizar en diferentes departamentos.
Bueno, tener en cuenta, y esto es muy relevante, que todo lo que podemos firmar en papel, y esto ya lo hablamos el otro día, todo lo que podemos firmar en papel, excepto muy contadas excepciones, por ejemplo, documentación que tenemos delante de un notario y cosas de este estilo, se puede firmar digitalmente. Por tanto, los casos de uso son prácticamente ilimitados. Pero sí que hay varios en donde nuestros clientes y donde, por la experiencia que tenemos, se suele sacar más partido. Y uno de ellos, si empezamos por él, es el de la prevención de riesgos laborales, la PRL. Porque, bueno, muchas empresas, especialmente en sectores industrial, construcción, pero en casi todos los sectores, tienen mucha documentación que firmar asociada a la firma asociada a la entrega de material de PRL o evaluación de PRL y demás. Por ejemplo, el informe de evaluación. Esto es típico en algunas compañías que tengan que tener un auditor externo que haga una evaluación de los aspectos que pueden provocar algún daño al trabajador. Bueno, pues esa documentación tiene que ser firmada por la empresa y por la compañía. Bueno, pues esto se puede solucionar con firma digital perfectamente, sin necesidad de que el auditor esté exactamente con la persona de la compañía firmando ni que circule un documento. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo de PDR relacionado con la PRL, la entrega del dossier de información de riesgos laborales. Sabéis que las empresas tienen obligación de informar a los trabajadores de los posibles riesgos y tiene que acreditar que se ha informado. ¿Y cómo se acredita que se ha informado? Pues teniendo un documento en el que el trabajador firme que ha sido entregado. Vale, pues cuando esto se hace de manera analógica, con papel, y cuando hay muchos trabajadores y hay dispersión geográfica, este proceso se puede dilatar mucho en el tiempo. Y claro, una de las cosas que nos permite la firma digital es hacerlo de una manera mucho más eficiente sin que esa barrera geográfica nos limite. Además, al final hablaremos sobre funcionalidades que tiene la suite de firma, porque bueno, muchas veces hablamos sobre firma digital y entendemos que lo que nos permite es solo firmar un documento digitalmente, pero nos permite hacer más cosas. Por ejemplo, una funcionalidad muy útil para este tipo de cuestiones es el envío masivo. Es decir, la compañía podría hacer llegar un documento digital a todos sus trabajadores sin necesidad de hacer un envío uno al otro, sino utilizando una herramienta de envío masivo como la nuestra, en la que con un solo envío y con una serie de metadatos que identifiquen a cada trabajador, les va a llegar el documento adecuadamente a todos ellos. Y además, como muchas veces la empresa quiere hacer una firma del documento antes de que lo firme el propio trabajador, pues hay sellos automáticos que sirven para hacer firmas automáticas. Son sellos de empresa, son como certificados, pero aplicados a las empresas, lo que nos permiten son hacer firmas automáticas sin que nadie tenga que estar dándole al botón uno a uno. Bueno, pues aquí veis que un proceso de primeras largo y tedioso en analógico, como es la entrega de estos dosieres y el correspondiente firma en un papel de estos dosieres, se puede hacer con firma digital y simplificar mucho. Otro documento que suele tener mucho que ver con PRL es el documento de asistencia a formaciones. Pues aquí estamos en el mismo caso prácticamente que el anterior. Los trabajadores van a formaciones y deben acreditar mediante la firma de un documento que han asistido a esa formación, sea física o online. Bueno, cuando es online especialmente se complica la cuestión de la firma. Y para ello, las dos funcionalidades que estamos hablando, de envío masivo y firma automática, pues lo que permiten es que de una manera muy sencilla, al acabar el curso, podamos enviar el documento de asistencia firmado por la empresa a todos los asistentes en el mismo proceso de firma. Entonces ellos nos firmarían uno a uno y nosotros los guardaríamos, quedarían perfectamente guardados. Y bueno, comparad esto pues, con el analógico. Por ejemplo, una empresa que trabaja con nosotros, Sabico, pues hace esto. Para entregar los EPIs correspondientes a la plantilla y que de alguna manera también es un proceso de formación, pues debe entregar los EPIs, acreditar que se entregan los EPIs y además esto se hace prácticamente todos los días. Por lo tanto, es un proceso iterativo que tenemos que optimizar para que no nos cause muchos problemas. Y ellos pues también utilizan plantillas editables. En este caso, tú lo que le envías, y esto lo veremos después también en las funcionalidades que os decía,
es que en Docuten tú puedes enviar un PDF editable en el que, por ejemplo, el trabajador pueda marcar el material que se haya entregado, cubre sus datos y firma el documento. Bueno, pues eso hace que, imaginaos el proceso en analógico, llevaría a una persona mucho tiempo cubrir todos los datos, entregarse a los trabajadores, firmarlo, guardarlo y archivarlo, y en cambio con firma digital se hace de una manera muy rápida y sencilla. Y bueno, otros casos de uso relacionados con PRL, pues también los informes médicos, que muchas veces necesitan firma tanto de la empresa como del médico como del trabajador, la coordinación de actividades empresariales o el libro de registro de visitas, actuaciones de mantenimiento del maquinaria y demás de la empresa. Es decir, hay muchos procesos en los que necesitamos acreditar que el trabajador o que personas externas han hecho una acción, han recibido una formación o han hecho una acción y, bueno, todo esto se puede hacer con firma digital, ¿vale? Vamos con otro caso de uso relacionado con este, que es todo lo relacionado con la documentación laboral, aunque PRL también tiene que ver con esto, pero es muy específico. En documentación laboral, la verdad es que tenemos muchos clientes que hacen un uso muy masivo de esto, empezando por la firma de contratos laborales. Pues, bueno, es evidente que sobre todo cuando tenemos dispersión geográfica, es decir, cuando no todos nuestros trabajadores están en el mismo sitio y hay diferentes sedes o incluso diferentes países y tenemos, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos en un único sitio, pues enviar físicamente a firmar los contratos. Bueno, pues ya sabéis cuál es el flujo que suele haber. Se envía el contrato, se imprime, se firma, se escanea y se reenvía a la central. Que además, bueno, no sé si lo sabéis, pero una firma escaneada no tiene ningún valor legal. No es lo mismo que una firma manuscrita. En el momento que escaneamos deja de tener volumen y eso impide, por ejemplo, que un perito caligráfico pues, pudiera determinar la veracidad de esa firma. Por tanto, cuando hacemos todo esto, que aparentemente es un proceso estándar que muchas compañías tienen de firmar, escanear, además, bueno, pues es como si no tuviéramos el original. De hecho, lo que podemos utilizar es ese escaneo para dejar una copia y tener acceso a la información, pero si quisiéramos tener la copia original, es decir, el documento que de verdad tiene validez legal, tendríamos que tener en papel. Bueno, si esto lo llevamos a la firma digital, pues evitamos todo eso. Después podemos hablar de los tipos de firma, como ya hemos comentado, pero, por ejemplo, se utiliza mucho la firma OTP, la One Time Password, para la firma de estos contratos laborales, sobre todo cuando no hay una presencialidad del trabajador. Es decir, cuando nosotros mandamos, por ejemplo, a otra fábrica o otro país el contrato, pues lo mandamos al móvil de este trabajador que lo recibe y puede firmar con OTP o también, si fuera una cuestión presencial, aunque también en remoto es posible, con firma biométrica. Y bueno, con todo esto tú tendrás la documentación de tus trabajadores totalmente firmada y si tienes integrado una solución como Docuten, pues nada más se firme, el documento se guardaría en el sitio en donde termine la empresa, que puede ser un portal del empleado o cualquier tipo de repositorio de documentación. Otro caso muy típico, el famoso modelo 145, bueno, que sabéis que hay que entregar, los responsables de recursos humanos envían a todos los trabajadores. Bueno, pues esto es un ejemplo de documento que usando herramientas como el envío masivo, la firma automática o las plantillas, hacen que un proceso que antes hacía de manera manual y uno por uno se pueda hacer en lotes, se puede hacer un envío masivo y de una manera mucho más eficiente y sencilla. El envío masivo, como os contaba antes, lo que nos permite es, sin necesidad de ir documento a documento poniendo los datos en cada documento y enviando uno a uno esos documentos a los trabajadores, hacerlo todo mediante un envío, gracias a un fichero donde tenemos una serie de metadatos. Los metadatos identifican al firmante, los metadatos identifican... Esto es más sencillo de lo que parece. Esto es un CSV que construyes y con ese CSV haces un envío sobre una plantilla, cada uno recibe sus datos, los revisa y si son correctos los firma y los manda. Entonces, desde el punto de vista de la administración de la empresa, hace mucho menos trabajo de lo que haría en el formato en papel. Y desde el punto de vista del trabajador, exactamente lo mismo. Bueno, incluso mejor porque después tiene accesible
ese documento de una manera más sencilla. Pues esto es un ejemplo de cosas que, gracias a llevar la firma digital, no solo quitamos los problemas del papel, sino que además permitimos una economía de escala que en el formato papel no tenemos. Vale, y otros casos de uso alrededor de recursos humanos, pues va desde la utilización de uso de imagen hasta el acuerdo de vacaciones o de confidencialidad, cualquier variación y modificaciones de contrato o prórrogas. Es decir, cualquier documentación que tenemos que firmar con nuestros trabajadores la podemos firmar también de una manera digital. Y vamos ya a otro ámbito de actuación que, digamos, bueno, no solo comercial, sino en relación, veréis aquí, proveedores, clientes, pero muchas veces las compañías empiezan por recursos humanos, incluso por la parte de PRL, y después los tienden a sus relaciones. También depende de qué importancia tengan este tipo de relaciones, os lo explicaré. Pero bueno, por ejemplo, alta de nuevos clientes. Muchas compañías cuando firman, cuando acaban de contratar un cliente, un producto o servicio, pues o no firman contrato o si firman contrato lo hacen de manera analógica. Muchas veces no firman por lo complicado que es firmar un contrato en papel entre dos partes que no están en ese momento en el mismo sitio. Bueno, pues la firma digital, como comprenderéis, simplifica todo esto. De hecho, muchas veces se integra directamente en los CRMs para que tú, cuando acabes de gestionar la propuesta con el cliente, te da el OK y tú lo mandes directamente desde el CRM, el documento es firmado por la otra parte y se guarda de nuevo en el CRM para que nos quede constancia y sea fácil de incluir. Esto, como os digo, depende de la integración que hagamos en donde tengamos la documentación. La documentación de clientes suele estar en el CRM. También es posible que tengamos en el RP y, bueno, sea exactamente igual. Mandamos desde el RP ese documento y ese documento vuelve. Bueno, lo mismo que hacemos con clientes lo podemos hacer con proveedores. Especialmente cuando los proveedores están fuera de España, pues los acuerdos comerciales pues no son fáciles, los acuerdos de negocio. Pues para ello tenemos una plataforma como Docuten que te lo simplifica. Bueno, hay que tener en cuenta que es una plataforma multidioma, es decir, por ejemplo, en Docuten tenemos español, inglés, francés, alemán, italiano, neerlandés, portugués, un gran número de idiomas que hacen que facilite este intercambio de documentación entre personas de diferentes países. Pero el caso es igual que el de los clientes. Firmamos documentos con ellos y los podemos lanzar también. En este caso, los proveedores, pues los contratos suelen estar en el RP, pues se suelen lanzar desde el RP. Y, cuando hablamos de transfronterizos y que van fuera del país, pues esto se agrava. En el fondo, la firma de documentación es lo mismo que hablábamos en los casos anteriores, clientes, proveedores o clientes y proveedores transfronterizos. Aquí utilizamos muchas veces, cuando hablamos de cliente, contratos gordos, se utiliza firma cualificada, porque es el máximo nivel probatorio que os contaba. Y por eso, bueno, en Docuten una de las cosas por las que emitimos certificados cualificados, pues es para eso. E incluso para que empresas, si quieren que su contraparte, es decir, que el proveedor, por ejemplo, firme con el máximo nivel de firma y no tiene certificado o no estamos seguros de cómo lo va a utilizar, pues podemos hacer que se le emite un certificado por bioidentificación. Ese certificado lo puede utilizar a partir de ese momento para firmar los documentos que tiene con nosotros. Bueno, como os expliqué ya, la legislación eIDAS es europea e incluso hay otros países que no están en la Unión Europea que la abrazan y, por tanto, pues las firmas digitales nos van a dar validez también para estos acuerdos transfronterizos. Y otros casos de uso, también pueden ser relacionados con la relación con clientes, proveedores, pueden ser desde ofertas, a cotización, a presupuestos, a renovaciones, los mandatos, por ejemplo, es algo que también se utiliza mucho, los mandatos para hacer cargos en cuenta, que es necesario tener un mandato firmado, documentos de préstamo, recibís, bueno, también cualquier cosa que firmáis con una contraparte, pues se puede hacer igualmente de manera digital. Vale, y ahora, ya os digo que esto que os acabo de contar, digamos que son los casos más habituales y estamos hablando de casos genéricos. Si vamos a industrias concretas, pues veremos que hay documentaciones específicas sobre esas industrias. Aquí tenéis un resumen, por ejemplo, sobre alimentación industrial, fashion retail o automoción, para que tengáis un ejemplo, pero seguro que en vuestros sectores también tenéis documentación
que aquí no está reflejada, que firmáis y que podréis aplicar la firma digital. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, en alimentación ahora hay una cuestión sobre el registro de contratos alimentarios, la necesidad que tienen las empresas de registrar esos contratos en un registro que ha creado la administración, un registro digital y, por tanto, para enviar la documentación a ese registro y tenerla adecuadamente firmada, pues debe ser firmada en digital. Bueno, pues este es un ejemplo de documentación que debe ser firmada y que especifica generalmente el sector de la alimentación. Pero, por ejemplo, en el sector de la automoción, la tasación de vehículos, la documentación relacionada con la tasación de vehículos o la documentación de matriculación, pues son documentos que también deben ser firmados y que son específicos de este sector. Pues lo que os decía, cualquier documento que necesite ser firmado puede ser firmado digitalmente sin ningún problema y cada sector tiene casos de uso. Si tenéis alguna duda, muchas veces podéis preguntarnos porque, como conocemos muchas casuísticas, podemos daros ideas sobre qué podéis utilizar en vuestra propia compañía, porque a veces uno mismo no se da cuenta de todos estos flujos en los que podría hacerlos más eficientes. Vale, y ahora vamos ya a la parte de funcionalidades útiles. Bueno, lo primero, os voy a poner primero, muy brevemente, un vídeo, porque a veces hablamos aquí de firma digital de una manera genérica, pero para que los que no lo conozcáis, para que veáis lo sencillo que es utilizar un sistema de firma digital, os voy a poner, bueno, esto es muy breve, es un vídeo muy breve de eso, en menos de 2 minutos, sobre pues un sistema, cómo se hace una firma OTP, esto es una de las que os conté, cómo se hace una firma OTP en Dokuten y así veis, bueno, la facilidad de uso y entendéis un poco lo que os voy a explicar después de funcionalidades. Dokuten te permite firmar documentos de forma digital. En caso de tener un documento pendiente de firma, recibirás una notificación en tu cuenta de correo electrónico informándote. Al hacer clic en el botón Ver y firmar documento, si es la primera vez que accedes a Dokuten, se redirigirá a la página de protección de datos y se te solicitará la aceptación de la política de privacidad. A continuación, accederás directamente al documento en la plataforma. Una vez revisado, puedes rechazarlo en caso de que no esté correcto, o bien firmarlo. Para ello, haz clic en Firmar. Si el tipo de firma que se te ha asignado para este documento es a través de OTP, una clave de uso único, recibirás un código de 6 dígitos en tu teléfono móvil, si este se ha indicado. El código tendrá una validez de 3 minutos antes de su expiración. Debes escribir el código recibido en la plataforma y hacer clic en Firmar. De esta forma, el documento quedará firmado. En caso de que el creador del proceso no haya indicado tu número de teléfono, recibirás un OTP en tu cuenta de correo electrónico. El procedimiento será el mismo. Añade el código en la plataforma y haz clic en Firmar. En el lateral del documento aparecerá incrustado un código seguro de verificación que permite acceder al documento original siempre que lo necesites. A través de la pestaña Acciones podrás realizar algunas operaciones, como descargar el documento firmado. Explora el resto de nuestros vídeos para saber más sobre todas las funciones de la plataforma y no dudes en contactar con nosotros si tienes cualquier duda. Bueno, lo que pretendía es que, bueno, vierais que desde el punto de vista del firmante, la cuestión es muy fácil y esto, pues hemos visto firma OTP, en la que veis, pues, llega un correo electrónico, clicas en el enlace, vas a una interfaz donde te aparece el documento, ves el documento y firmas. En este caso ha firmado con OTP y básicamente le das para que te manden un código y tú metes el código. Si fuera con biométrica, primero con biométrica lo tienes que hacer en una pantalla táctil porque para que recoja los trazos biométricos no vale el ratón. Entonces tienes que hacerlo en una pantalla táctil, pero es lo mismo. Recibirías en tu móvil un enlace, clicarías en el enlace, llegarías a una página y después harías el trazo. ¿Vale? Veis que la firma es bastante sencilla. Si fuera con certificado, tendrías que conectarte al certificado. Meterías un paso más porque tendrías que conectarte al certificado para utilizarlo, pero es bastante sencillo. Pero desde el punto de vista del que envía a firmar, esto es del firmante, el que recibe, el trabajador no tiene que saber más, el trabajador o la contraparte. Desde el punto de vista del que envía, pues tiene más funcionalidades. El que hace los que enviamos son los que determinan el flujo de firma. Es decir, yo soy
por ejemplo, la persona de administración de mi compañía me dicen, tienes que mandar esto a firmar a estas personas. Pues a lo mejor primero va el director de recursos humanos y después va un trabajador. Pues es un flujo de firma. Y en esos flujos de firma, en ese envío, en esa gestión de la parte del backend de Docuten, pues hay una serie de opciones que, como vimos antes, facilitan optimizar los procesos de firma de cierta documentación. Y aquí tenemos varias. Por ejemplo, documentos adjuntos. Nosotros podemos mandar pues, un contrato laboral y que adjunto vaya pues, un documento con la aceptación de las condiciones de RGPD o con otro tipo de documentación. Y esos documentos van a un proceso de firma que recibe la persona que puede firmar o no toda la documentación según nosotros queramos. Puede ser que le mandemos un documento adjunto para que simplemente lo reciba y lo tenga, o para que firme todos los documentos en el mismo proceso de firma. Vale, también está el uso de envíos masivos. Lo que os decía antes, básicamente envíos masivos es, nosotros queremos enviar un documento a todos nuestros trabajadores. Bueno, pues en vez de hacer un envío a cada uno de ellos metiendo su nombre y demás, utilizamos un fichero, un CSV, esto es una cosa bastante fácil de hacer, en la que tenemos los datos de nuestros trabajadores todos metidos y eso lo coge sobre una plantilla y manda a cada uno de ellos la plantilla con los datos adecuados de cada uno de ellos. Pues imaginaros lo que simplifica, como decíamos antes, en cosas como el modelo 145. Y además nos permite el uso de las plantillas PDFs, porque, bueno, aquí en el ejemplo OTP, la sensación que transmite el ejemplo es que tú te llega un documento cerrado y tú lo firmas. Pero tú podrías llegarte un documento en PDF que tuviera diferentes campos que pudieras cambiar o rellenar y después de hacer eso, meterlo, meter la firma. Entonces, que no es necesario que esté cerrado el documento antes de la primera firma. Después la primera firma sí, porque evidentemente si una persona lo ha firmado no puede abrir el otro y cambiar el documento. Otro ejemplo de funcionalidades interesantes para las compañías que simplifican, pues tener diferentes roles de firma. Es decir, por ejemplo, tenemos firmantes, pero podemos tener validadores. Es decir, yo puedo poner un flujo en el que antes de que llegue a firmar un directivo, pues pase por su persona de confianza que revisa la documentación, valida y llega al directivo para que realmente haga la firma. Pero también puede haber rol en copia, que lo que hace es no firma nada, pero le llega la documentación o la documentación que nosotros queramos al final. Esto en recursos humanos muchas veces se utiliza para meter los sindicatos, en donde hay que hacerles llegar alguna de la documentación que es firmada. Pues ese contrato simple para el sindicato, pues ya le llega el proceso de firma sin necesidad de hacer un envío posterior. La cuestión es intentar hacer más eficientes los flujos de información. Y bueno, después también un ejemplo también de funcionalidad que ayuda a gestionar estos flujos es que podemos decidir si la firma es secuencial o en paralelo. Es decir, secuencial es que cada firmante tiene que ir uno a uno en un orden establecido y en paralelo no. En paralelo podemos decidir que, bueno, este firmante o todos los firmantes puedan firmar cuando sea y después, pues después de que se ha firmado todos, pues es cuando nos avisan. La firma secuencial puede tener sentido cuando hay un orden necesario y la firma en paralelo lo que nos facilita es que no haya cuellos de botella, que es muy típico en documentos en los que si uno para de firmar y el resto tienen que esperar por él, pues podemos esperar meses. Vale, pues ya veis estas funcionalidades. Además, que como explicamos la semana pasada, la parte de firma digital, también porque la legislación es común, tiene mucho que ver con la identificación electrónica o lo que se llama KYC, en el que podemos identificar a las personas utilizando la imagen que hacen que toman en ese momento el dispositivo móvil, la captura de selfie más una validación de documentos. Y con esto, bueno, esto podría incluso hacer que tuviéramos un proceso de firma, de identificación electrónica con esto y después pasáramos un proceso de firma para darle más robustez. Pero sobre todo lo que nos permite es identificar a las personas para acceder a algún tipo de dispositivo electrónico o para cualquier tipo de validación solo con su móvil. Y bueno, otras funcionalidades que son relevantes y que si en algún momento os queréis meter en comprar una suite de firma, bueno, en usar una suite de firma debéis tener en cuenta, pues son el tema del multidioma, sobre todo si vais a trabajar con entidades de otros países, pero bueno, esto
En cualquier momento surge la necesidad y si no está traducido a la plataforma, pues es más complicado. La posibilidad de delegar la firma, es decir, que a alguien le llegue el proceso de firma y lo que haga es que diga que lo puede delegar, lo puede firmar otro. Hacer anotaciones en documentos antes de firmarlos, que esto, por ejemplo, lo hemos visto también pues, en casos como de renting, de documentos de coches, y que cuando se entrega el coche se puede hacer unas anotaciones para indicar pues, si hay algún problema en un sitio o demás. O documento, y además, bueno, y aparte el proceso en Docuten te permite tener un documento probatorio o de evidencias de cualquier proceso de estos. Es decir, cuando hacemos un proceso de firma, si yo quisiera tener una especie de acta de ese proceso de firma en el que vayan indicando los pasos y vayan demostrando quiénes son las personas firmantes, pues se podría hacer perfectamente. ¿Vale? Y bueno, esto es todo lo que os quería contar hoy. Ahora os voy a poner, como hicimos el otro día, una sala de Meet para que nos conectamos nada más después, nada más acabar esta charla. Lo tenéis ahí en el chat y ahí podemos hacer las preguntas, bueno, a viva voz, sin necesidad de hacerlos en el chat. Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora en el chat, espero 2 minutos y si no, pues nos cambiamos para el Meet a los que quieran estar aquí.